Convivencia Familiar presenta. Estamos viendo las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana, de acuerdo a la Escritura. Y se encuentran estas en Hebreos capítulo 6, ¿se acuerda? Versículo 1 y 2. ¿Quiénes ya se las saben? La primera, ¿cuál es? Son 6 doctrinas básicas. Arrepentimiento de obras muertas. La segunda, fe en Dios. Doctrina de bautismos. Imposición de manos. Resurrección de los muertos y juicio eterno. Y ya vimos 2, arrepentimiento de obras muertas, más fe en Dios, y esto nos lleva a algo muy importante que dijimos es nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios, las 2 primeras nos llevan al nuevo nacimiento. Es lo importante. Lo llamamos de diferentes maneras. En algunas iglesias le dicen recibir a Cristo, en algunas le llaman no sé, de otra manera. Pero lo importante, el énfasis que puso Jesús es nacer de nuevo. Y vimos como ejemplo a Nicodemo. Y recordemos cómo Nicodemo empieza a hablarle a Jesús con cortesía así pues política religiosa, ¿verdad? Rabí, he escuchado muchas cosas maravillosas de ti. La gente dice que tienes mucha sabiduría y haces muchos milagros. Él venía con su rollo, ¿verdad? Como hombre religioso, y el Señor lo para en seco, ¿verdad? Le da una dosis de Ubicatex y le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces imagínate la cara de ese pobre. Ha pasado su vida adorando a Dios de acuerdo a la estricta tradición judía. Él es un líder cívico, es miembro del Sanedrín. El Sanedrín es la suprema corte judía. Próspero, devoto, honorable, moral, religioso y hasta cierto punto humilde para venir a buscar a Jesús. Y Jesús le dice, déjate de tus rollos, tienes que nacer de nuevo. Pero yo vi los milagros. Pero tienes que nacer de nuevo. Así como el nacimiento de un bebé no es por voluntad de él, así la salvación por gracia no reconoce esfuerzos morales o religiosos que puedan merecerla. No existe mérito. Nos salvó por pura gracia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no lo buscábamos. Yo sé que a veces decimos, es que yo andaba buscando a Dios, pero la Escritura dice que yo no busco a Dios. Yo no tengo esa capacidad porque yo estoy muerto en mis pecados. ¿Un muerto puede salir de la tumba a buscar comida? No. Así yo, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, no podía buscar a Dios, estaba muerto, pero por la gracia de Dios, Él me atrajo, Él me llevó a conocerle sin ningún mérito religioso o moral. Y esto nos da un entendimiento más profundo del pecado arraigado en nuestros corazones y del cual debemos arrepentirnos. ¿Cuál es este pecado? Buscar la salvación fuera de Dios. Por eso la primera fue arrepentimiento de obras muertas. Todo intento por salvarme, por mostrarme ante Dios bueno, está muerto. Es ponernos en el lugar de Dios, queriéndonos convertir en nuestro propio Salvador y Señor. Aquí es donde rompimos el primer mandamiento. Nunca lo pudimos cumplir. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás ningún otro Dios aparte de mí. Nunca lo pudimos cumplir. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra que pudo cumplir el primer mandamiento. Amar solo a Dios. Porque todos nos desviamos e hicimos de nosotros mismos nuestro propio Dios. Hicimos del dinero o del sexo o del amor romántico o de nuestros logros y nuestras posesiones los dioses ajenos.
Actuamos como si nuestros logros morales y religiosos obligaran a Dios a bendecirnos. Por eso la gente se enoja tanto de que yo soy bueno. ¿Por qué Dios no me bendice si yo soy bueno? Si yo no le hago mal a nadie. Si yo hasta le doy dinero a los pobres. Dios me tiene que bendecir porque yo soy bueno. No, esas obras están muertas. No tienen ningún mérito ante Dios. Nos salvó por pura gracia. Y por eso nos arrepentimos. Ahora, fíjate que después de este encuentro con este Nicodemo, en Juan capítulo 3, después de Juan capítulo 3, ¿qué viene? Juan capítulo 4. Esa es la revelación de la noche. Y este encuentro es muy famoso porque lo tiene con la samaritana. Y estas dos historias van unidas, no es una por cada lado. Están unidas. A uno lo confronta en su religiosidad, pero a otra la confronta con una gracia y un amor excepcional, porque ella estaba alejada de Dios, no tenía ningún sentido de religión. Y le dice Jesús, tú tienes una sed que no has podido saciar. Y cuando le dice, ve por tu marido, no, pues es que no tengo. Bien has dicho, estás con el quinto. No le estaba acusando, le estaba diciendo, tú tienes una sed que nunca pudiste saciar en el amor romántico. Siempre esperaste que un hombre saciara tu sed. Hiciste de un hombre un ídolo del amor romántico, pusiste en él tus esperanzas y cuando te fallaba buscabas a otro y buscabas a otro y buscabas a otro y ya te diste cuenta que la sed que tienes ningún ser humano ni ningún hombre puede saciarla. Pero ahora Jesús le daría un agua que saciaría desde su interior. Ella había estado buscando un agua que le saciara desde el exterior, pero ahora Jesús le va a dar un agua que le sacia desde el interior. Y no solamente iba a perdonar sus pecados, iba a lavar sus pecados, pero ahora esa agua iba a satisfacer su alma. Lo que nunca pudo satisfacer el amor romántico de un hombre, ahora el Señor, a través de esta limpieza que traería a su ser, de esta renovación, iba a traer una saciedad en su alma. Y dice, y de tu interior brotará una adoración verdadera que no tiene que ver ni con religión, ni con un lugar, ni con rituales. Porque ella de repente se pone medio religiosa, si se acuerdan, y dicen, bueno, pues ya que veo como que sí le sabes a la religión y como que eres medio profeta, ¿tú qué opinas? ¿Dónde se debe adorar? Nuestros padres dijeron que aquí, pero ustedes dicen que allá. Dice, no. Cuando tú pruebes de esta agua y que brote de tu interior, vas a adorar al Señor, no en un lugar, no de acuerdo a un ritual, va a ser una fuente que va a brotar. ¿Por qué? Porque está saciada. Así que cuando unes estas dos historias, te das cuenta que a Nicodemo le dice, la religión y tu estatus moral no te pueden salvar, tienes que nacer de nuevo. Y cuando nazcas de nuevo, le dice a la samaritana, vas a estar satisfecha. Y esto es lo que nos lleva el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, nacer de nuevo. No solamente perdona nuestros pecados, sacia nuestra alma. Por eso quita lo religioso de nuestros corazones, porque pues ya no son las garras que yo traiga, ya no es el peinado que yo traiga, es lo que Él hizo en el interior. Él me salvó, Él me renovó, Él abrió fuentes de agua que me limpiaron de mi pecado y que ahora me hacen desearlo a Él y no a los ídolos que yo tenía, que pudo haber sido yo mismo
otra persona, un logro o lo que sea. Pablo en Efesios lo dice para terminar ya con este tema. En Efesios capítulo 2, verso 1 al 10, estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 2, 1 al 10, puede seguir la lectura aquí en la pantalla. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es por gracia. Esto nos ayuda a comprender la diferencia, porque vamos a entrar ahora a lo que es doctrina de bautismos. Les digo. Y antes de entrar a los bautismos, quiero que comprendamos la diferencia entre el sello y el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a darle la vuelta. Ya dijimos que nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, el Señor nos sella con el Espíritu Santo. Nos sella con el Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios capítulo 1 verso 13 dice: ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó, o dice la Reina Valera, Dios los selló como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía o las arras, dice la Reina Valera, que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo eso para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Así que en el momento en que nacemos de nuevo también sucede algo. El Señor nos sella con el Espíritu Santo, nos aparta. Este sello del Espíritu Santo dice que es la garantía de la herencia, y aunque hay una herencia que disfrutamos aquí en la tierra como hijos de Dios, hay bendiciones que Él tiene para nosotros y disfrutamos hoy en día. Esta herencia a la que se refiere es la herencia de estar con Él en la eternidad. Es esta herencia de la que habla Pedro, que es incorruptible, inmarcesible y que está reservada en los cielos para nosotros.
Y el Espíritu Santo que Él hace morar en nosotros en el momento en que nacemos de nuevo, nos asegura que esa herencia es para nosotros y un día estaremos con Él en la eternidad. Y no solo eso, es la confirmación de que somos hijos de Dios. Tú puedes saber por este sello, en el momento en que naces de nuevo, el Espíritu Santo, su presencia te confirma que eres hijo de Dios. Así lo dice Romanos 8:15 al 17. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavos al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, debemos participar también de su sufrimiento. Así que viene el sello de Dios en el momento en que nacemos de nuevo, y ese es la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos asegura que estaremos con Él en la eternidad. Y en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles de la vida, el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos una herencia y que aún en la muerte el cristiano tiene la victoria porque estará en una eternidad con Cristo. Pero aún en la tierra tiene la victoria y lucha en esa victoria y cree por esa victoria. Pero aún en la muerte tiene la victoria, porque la muerte no nos va a dejar para siempre en una tumba. Vamos a resucitar con Cristo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, esto del sello lo podemos ver también en una representación en Juan capítulo 20. Juan 20, 21. Juan 20, 21. Está Jesús con sus discípulos. Después de la resurrección, llega con ellos, dice versículo 21, una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Este es soplar de Jesús sobre sus discípulos. Podemos verlo como el sello del Espíritu Santo. Porque después en Hechos 1:8 les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el sello del Espíritu Santo viene cuando nacemos de nuevo, en el momento que entregamos nuestra vida al Señor, que procedimos al arrepentimiento y tenemos fe para salvación, nacemos de nuevo y Él nos sella. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros en ese instante y nos confirma que tenemos una herencia en el cielo, que estaremos en una eternidad con Él, y número 2, que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y luego viene el bautismo en el Espíritu Santo. Pero antes de ver el bautismo en el Espíritu Santo, vamos a ver el bautismo en agua. Vamos a entrar ya en los bautismos. Nomás quería hablarles del sello, que parece muy importante. Y luego ya empezamos con el bautismo en agua. Vamos a ver bautismo en agua el día de hoy y bautismo en el Espíritu Santo. Generalmente es primero bautismo en agua, pero hay veces es primero el bautismo en el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Marcos capítulo 16, verso 15. El Señor les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. No está incluyendo en la condenación el bautismo, porque el bautismo en agua no salva. Lo que salva es creer en el Señor.
Y estos bautismos, vemos ahí en Hechos 2:41, dice que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como 3,000. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro se levanta a predicar, imagínate cómo bautizaron a 3,000 personas. Hace tiempo hubo un bautismo en la Ciudad de México, aproximadamente como de unos 10,000. Visitaron pastores de toda la República y fueron días, y unos se iban, otros regresaban. Aquí dice que fueron ¿cuántos? 3,000. Ahora no fueron únicamente los 12, había 120 y había muchos discípulos que también estaban ayudando a bautizar. Pero fue una práctica de la iglesia cristiana desde el inicio, el bautismo en agua. Porque el bautismo en agua es un testimonio de lo que ha sucedido en nuestro corazón. ¿Qué ha sucedido? Cristo nos ha lavado de nuestros pecados por la fe en Él. Y este bautismo en agua es un testimonio, número 1, a la iglesia. A la iglesia le decimos, iglesia, pertenecemos. Cristo nos ha salvado. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y el bautismo en agua, en el libro de los Hechos, es lo que le daba la entrada a las personas a la iglesia. También es un testimonio al mundo. Y es un testimonio al diablo. ¿Por qué? Fíjense ahí en Romanos capítulo 6, verso 1 al 14. Y vamos a leer varios versículos. Romanos 6, 1. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Verso 2. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Así que el bautismo es este testimonio que yo estoy dando a la iglesia, al mundo y al diablo en el momento, y lo hacemos por inmersión, porque en el momento en que sepultamos a la persona en el agua, estamos viendo la escritura en Romanos 6, es que hemos muerto con Cristo. Ya morimos al pecado, le estamos diciendo al mundo, no cuenten conmigo. ¿Saben contar? Ya no cuenten conmigo. Diablo, ya no cuentas conmigo. ¿Por qué? Porque ya estoy muerto. Pero luego no nos quedamos ahí. Porque imagínate en el bautismo. No, déjelo ahí 2-3 minutos. No. Lo levantas. ¿Y eso qué significa? Que ahora sale un hombre nuevo. ¿Qué es lo que sucedió adentro? Ahora vive como Cristo fue levantado de entre los muertos. Ahora vive ese creyente para Cristo. Es el testimonio que está dando. Ahora se necesita una preparación extraordinaria para bautizarse en agua. A lo que vemos en el libro de los Hechos, no. Porque ahí dice, ese mismo día se bautizaron 3,000. Y vamos a ver cuando otros se bautizaron, ahí. ¿Creyó? ¿Se arrepintió de sus pecados? ¿Creyó en Dios? Sí. ¿Qué hacemos? Le decían, bautícese en el agua. Y decían, sí. Para un judío, bautizarse en agua era realmente ofender a su familia. Era como diciendo, desde hoy me quito el apellido, porque estoy cambiándome de religión. Ellos lo veían así. Así que si un judío se animaba a bautizarse en agua, era porque realmente se había convertido. ¿Qué es la conversión?
es el arrepentimiento de obras muertas más la fe en Dios, que es nacer de nuevo. Te da una conversión, es un cambio en tu manera de pensar y en tu manera de actuar. No solamente de actuar, tiene que ser un cambio en la manera de pensar por la palabra de Dios que nos ha traído fe en el corazón para creer. Así que eso es lo que sucede en el bautismo y por eso es un testimonio a la iglesia, al mundo y al diablo. El arrepentimiento, el bautismo en agua, sin arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios es solo un chapuzón. No salva, no sucede nada. Pero cuando alguien se ha arrepentido de sus pecados, dijimos que el arrepentimiento viene por un dolor en el corazón. Eso es lo que causa el arrepentimiento, un dolor en el corazón. ¿Y qué causa ese dolor? Que el Espíritu Santo me convenció de que mi pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario, que yo lo merecía, pero Él fue por mí, y que yo no puedo hacer absolutamente nada para tomar su lugar, porque aunque yo quisiera morir por mis pecados y muriera por ellos, de todos modos iría al infierno, porque yo no soy justo y Dios no aceptaría ese sacrificio. Y eso me causa un dolor en el corazón, pero a la vez viene la fe en Dios de saber que no solamente hay este dolor, pero la fe en Dios es que Él me salva de mis pecados y Él no me condena y no tengo que hacer ya absolutamente para que Él me siga perdonando. Eso fue solucionado en la cruz del Calvario. Por eso dice Colosenses que el acta de los decretos fue quitada de en medio y clavada en la cruz. El cristiano no va en un proceso de crecimiento en cuanto a la redención. La redención es un acto único y sucede una sola vez. Vamos creciendo en el conocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario y que ahora me ha beneficiado a mí. Pero el conocimiento en sí de lo que Cristo ha hecho es único y no va evolucionando. Es único, permanente y es una sola vez. ¿Está claro ahí? Muy bien, ahora vamos con el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibirán poder. Ya los había sellado. ¿Se acuerdan que vimos la escritura en Juan 20:21? Jesús sopló sobre ellos, dijo: reciban el Espíritu Santo. Creemos que esto se refiere al sello del Espíritu Santo, porque luego les dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Después de que sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos, ellos seguían temerosos. Ellos aún se escondían. Estaban en el aposento alto orando, pero sí había un temor, no había este denuedo y este poder para testificar de la resurrección de Cristo. Así que les dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahora, ¿te has preguntado? Bueno, Jesús dice: serán mis testigos. ¿Testigos de qué? ¿Testigos de qué? Vamos a ver ahí en el mismo capítulo 1, se está definiendo quién iba a tomar el lugar de Judas Iscariote. Entonces echan suertes ahí, no, pues es fulano, órale, se completa otra vez el grupo de los 12. Pero en el versículo 22 dicen: desde el día en que Juan lo bautizó, o sea, escojamos a alguien que estuvo con el Señor y con nosotros, desde el día en que Juan bautizó a Jesús hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo ¿de qué? De la resurrección. Testigo de la
testigo de la resurrección. Ahora, nosotros al recibir el bautismo del Espíritu Santo, podemos dar testimonio de la resurrección de Jesús, literalmente, históricamente. No. ¿Por qué? Porque no estuvimos ahí. ¿Habrá alguien que sí? Ninguno. Pero el Espíritu Santo, que ya nos selló, ahora viene a llenarnos y nos trae una revelación de la cruz del Calvario, pero también de la resurrección. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo muestra? En que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, en que yo nunca pude vencer la maldad, en que yo nunca pude ser bueno, en que yo nunca pude portarme bien y cumplir la ley de Dios. Y la ley de Dios cada día me cacheteaba en la cara, me escupía y me decía: eres un cochino pecador, Luis. Yo, no usted, yo, nada más. Y no podía. Pero cuando viene Cristo, cuando el Espíritu Santo me inclina al arrepentimiento y me da fe para creer en la salvación, entonces nazco de nuevo, me levanta de esa muerte espiritual y ahora me transforma en una nueva creación con nuevos deseos. Entonces yo soy testigo de la resurrección porque el Espíritu Santo me ha transformado y digo: yo estaba muerto y ahora estoy vivo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos y yo tengo fe en Él. Así que yo soy testigo de esa resurrección. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, nos otorga el poder, el denuedo para ser testigos de la resurrección. Ya no tenemos el miedo. Yo sé que tenemos diferentes temperamentos. Yo sé que de repente, pues híjole, diré o no diré, o voy a este viaje misionero o no, o voy con el vecino o no. Pero el poder del Espíritu Santo está impartido en el bautismo para ser testigos y decir: yo estaba muerto. Yo simplemente te quiero compartir que yo estaba muerto en mi vida, en mis pecados. Pero ahora algo sucedió. Cristo me levantó. Hechos 2:1. Llegamos al día en que llega el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y en ese bautismo, en ese sumergirse en la presencia del Espíritu Santo, Pedro, que ya sabemos se había acobardado en la crucifixión, que había negado al Señor, se levanta con un denuedo, dice Hechos 2:14, dio un paso adelante junto con los otros 11 y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Y empieza a hablar con un denuedo. Y cuando va terminando el sermón, algo sucede. Dice el versículo 37 que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes les dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Fíjate el énfasis, fíjate cómo está la narración aquí. Él está diciendo: lleno, bautizado en el Espíritu Santo, hablando con denuedo. Dice que la palabra traspasaba los corazones. El Espíritu Santo toma esa palabra, los inclina al arrepentimiento y dice: ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense y Dios les otorgará el regalo del Espíritu Santo.
Dice que se convirtieron aquí muchos, pero no hace un énfasis en que esos convertidos hablaron en lenguas. Porque la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, yo creo que no es hablar en lenguas, es el poder para ser testigo de la resurrección. ¿Puede incluir lenguas? Puede incluirlas. A mí me tocó así. A mí me tocó hablar en lenguas desde un principio. Y crecí en una denominación, bueno, era interdenominacional, pero con un corte pentecostal. Así que, pues hablábamos en lenguas. Pero yo entiendo por la palabra, en lo que estamos leyendo, porque Hechos no termina en Hechos 2:1. Hechos tiene 28 capítulos. Y te das cuenta que los discípulos hacen un énfasis en el bautismo del Espíritu Santo. Hay poder para compartir de la resurrección de Jesús. En Hechos 4, Pedro y Juan son arrestados por la sanidad de un hombre inválido y por predicar la resurrección de los muertos. Dice el versículo 4: pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de los creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Y sigue la narración del texto. No vemos de nuevo el registro de que alguien habló en lengua. No estoy diciendo que no se habla en lengua. Estoy diciendo que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo no es únicamente hablar en lenguas, es el poder para ser testigo de la resurrección. Ahora, los acusan, los liberan y llegan a su casa. Llegan con otros hermanos ahí. Hechos 4:29. Fíjate la oración. Esta es una parte de la oración. Hechos 4:29-31. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor. ¿Cómo dice? Danos mucho valor para predicar tu palabra. ¿Verdad? Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. De nuevo, no se registra que hablaron en lenguas, aunque pudo haber sucedido, pero sí registra que todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron con el denuedo, decir, vamos a seguir hablando. Los amenazaron: si ustedes siguen hablando en el nombre de Jesús y predicando la resurrección de los muertos, los vamos a matar. No importa, lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque somos muy valientes, porque somos masoquistas, porque queremos hacernos las víctimas y que nos... No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando nos bautiza, nos da el poder para ser testigos de la resurrección. Eso quiere decir, como Pablo lo enseña, que nos separará del amor de Cristo. ¿Muerte? Pues aunque nos maten, tenemos esperanza de la resurrección. Pablo decía, pues si me van a matar, pues ya, por favor, mátenme ya, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿En qué tenía su confianza? En la resurrección. Entonces, ¿esto qué te da? Te da un denuedo. ¿Qué importa? Hace tiempo fuimos a ver una película, Ivonne y yo, que hablaba de estos que se explotan a ellos mismos, estos, sí, terroristas. Terroristas. Follando con la mente así. Terroristas. Y nos llamó mucho la atención. Íbamos entrando al cine y se llamaba El Reino, ¿no? Y pues nos llamó la atención y volteamos. Y el eslogan de la película decía: ¿cómo peleas contra un enemigo que no teme morir? ¿Qué estrategias usas para amenazar a alguien? Te voy a matar. Pues si eso vengo.
Como quien dice, de eso pido mi limosna. ¿Por qué? Ellos creen en otra resurrección. Pero el apóstol Pablo y el cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo y ahora es bautizado en el Espíritu Santo, tiene un denuedo porque sabe que su vida está segura en las manos de Dios y que no importa la tribulación. Cuando Pablo dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no estaba echándose un coco ahí en las Bahamas. Él estaba en la cárcel y no estaba orando que todo lo puedo para presentar un examen. Estaba en una cárcel mugrosa, hedionda, llena de agua, de ratas. Y dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y para todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que le imparte esto al creyente? El bautismo del Espíritu Santo para darle el poder de ser testigo de la resurrección. ¿Puede haber lenguas? Puede haber lenguas. A mí me encanta en mi tiempo devocional orar en lenguas, pero no puedo yo decir que es la evidencia de que alguien fue bautizado en el Espíritu Santo. Porque tenemos hermanos increíbles, hermosos, que es obvio que están llenos del Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 registra la visita de Pedro a Cornelio, el centurión romano. Ya para ir terminando. Hechos 10:44. Fíjate. Mientras llega Pedro con Cornelio. ¿Se acuerdan que Pedro está ahí en su casa orando en el techo? Y pues traía un hambre que empieza a alucinar. Y Dios manda una visión, un lienzo de animales inmundos, y le dice, mata y come. Y el otro se pone así muy judío, religioso. No, nosotros no comemos eso. Mata y come. Primero muerto. Y era para que cuando vinieran por él, para ir con Cornelio, él entendiera que la gente a la cual él llamaba inmunda, Dios estaba escogiendo para salvación y para llenarlos de su Espíritu Santo. Así que llega Pedro con Cornelio, dice el versículo 44, que mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, fíjate, apenas les estaba compartiendo, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después Cornelio le pidió a Pedro que se quedara varios días. Aquí no fueron primero bautizados en agua. Aquí escucharon la palabra, en su corazón se arrepintieron, tuvieron fe. Y Dios, que ve el corazón, los bautizó en el Espíritu Santo. Dios lo único que necesita es que procedamos al arrepentimiento, que tengamos fe. Y Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Nos va a sumergir y nos va a otorgar el denuedo para ser testigos de la resurrección. Que hemos pasado de muerte a vida. Que hemos pasado de un lugar de ira de Dios a un lugar celestial con Cristo. Y la llenura del Espíritu Santo puede suceder en varias ocasiones. El bautismo sucede una sola vez, pero puede haber llenuras. ¿En qué medida? En la medida en que nosotros buscamos a Dios. En la medida que nosotros estamos apegados a su palabra, a Él. Hay cristianos que sí reciben el bautismo del Espíritu Santo,
pero luego se olvidan de Dios y van vaciándose y van vaciándose. ¿Y qué necesitamos? Llenura. Por eso vimos en Hechos capítulo 4 que aunque recibieron el bautismo del Espíritu Santo, volvieron a orar y volvieron a ser llenos. Y más adelante volvieron a orar y volvieron a ser llenos. Y volvieron a orar y volvieron a ser llenos. Así que aunque el bautismo sucede una sola vez, las llenuras suceden constantemente en la vida del creyente. Muy bien, resumimos entonces para terminar. El bautismo en el Espíritu Santo es para recibir el poder de Dios, para ser testigos de la resurrección. No hay un énfasis de los discípulos en su predicación para que la gente hable en lenguas, pero sí hay énfasis en el arrepentimiento para recibir el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios puede otorgar lenguas como una manifestación de su bautismo o de su llenura, pero la evidencia del bautismo es el poder para ser testigos. Y el orden cronológico, si primero agua o primero en el Espíritu Santo, es indistinto. Lo que sí sucede primero es arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. El próximo miércoles vamos a ver cómo este poder del Espíritu Santo para ser testigos de la resurrección nos es dado a través de los dones espirituales descritos en 1 Corintios 12. Muy bien, pues vamos a terminar. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda. No, pues espiritual y hablas con Dios, pero en los dones hay dones que son para la interpretación de lenguas. A veces Dios le da a la misma persona el don de hablar en lenguas y el de interpretación, a veces no, depende en qué contexto. Pablo enseñó en 1 Corintios 12 que cuando se habla en lenguas así en congregación, debe haber alguien que las interprete, sino que guarde silencio. Pero también puede haber lenguas que son devocionales, aún en el contexto de congregación, en un momento de adoración y que hablamos en lenguas, porque estamos edificándonos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros está levantando ese gemido que no entendemos, indecible, indescifrable, pero llega a la presencia de Dios. ¿Una más? El bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Él dijo, es lo que estamos enseñando de la primera doctrina, arrepentimiento de obras muertas. Juan decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, para ser salvos se tienen que arrepentir. Y entonces ese se refiere al bautismo de Juan. Sí, Juan les decía, ya llegó. Entonces ya está aquí entre nosotros. Entonces arrepiéntanse de sus pecados para que el reino llegue a sus corazones. Esto se vuelve de una realidad cuando Cristo ya va a la cruz del Calvario y resucita. Muy bien, pues vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, queremos tu palabra que sacie nuestros corazones. Líbranos de ser dogmáticos, de ser intransigentes. Señor, queremos que tu palabra renueve nuestro entendimiento. Te damos gracias, Espíritu Santo, que tú has inclinado nuestros corazones al arrepentimiento. Es por tu gracia que nos has dado fe en Dios, que nos has sellado en el momento en que nacimos de nuevo por tu gracia. Pero hoy, Señor, pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Queremos ser testigos de la resurrección. Queremos, Señor, este poder que viene de lo alto, no obrar en la carne, en la sabiduría humana, en la fuerza humana. Queremos que tú operes en nosotros este denuedo, esta hambre por lo eterno, por lo santo, por lo justo, por lo verdadero. Señor, levántanos del letargo, limpia nuestros corazones, Señor.
Señor, y que el poder de la resurrección se manifieste en nuestras vidas con denuedo para vivir una vida que expresa la verdad de Dios, que expresa, Señor, el amor de Dios, la libertad a los cautivos. Ayúdanos, Señor. Si tú no has sido bautizado o lleno del Espíritu Santo, pídele al Señor: lléname, Señor, de tu Espíritu Santo, bautízame, sumérgeme en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.